was a movies, the first round, and ultimately only 2 came back. One of those was operated by a young man in the UK, in London, and a few months later we obtained a provisional arrest warrant with the help of the UK authorities for him. And the 7 that did not come back were literally earning hundreds of thousands of dollars a month. And they were operated by individuals who candidly are not hardened criminals. So when the US government came after them and seized their website, and instead of their website appearing the next day, it now has a big seizure banner that says seized by the US District Court for the Southern District of New York, which is in Manhattan, that sends a very strong message. That sends a message to those individuals that a law enforcement agency, or 2 in this case, because the Justice Department is one as well, is paying attention to you. And of course, the young man in the UK didn't take that message to heart, and a few months later, he was visited by a number of City of London police officers. Now, this is the aggressive approach that we've chosen to take, and as I say, I don't advocate it, I just offer it as what we're doing in the United States. Now, we kept doing this. In Our Sights is the name of the operation, and we have now run Operation In Our Sights, I believe, 12 or 13 different times. We tend to do these every 2 to 3 months. Sometimes they're hard good counterfeit sites. As I said, we have that within our remit as well. But very often they can be these piracy sites or sites that will sell DVDs. We have seized music sites as well. One I will tell you, we seized Roja Directa a number of years ago here. It was a site operated in Spain. Ultimately, we actually gave Roja Directa back. And I will tell you that we've seized now through Operation In Our Sights 2,065 domain names. And we have returned 3. If a rights holder comes to us or can go to the court to petition, as is their due process right, because we are doing this through a court order, we will consider whether to give the domain name back. And we've decided to do that 3 times now out of 2,065. So I think our track record is pretty good. The last thing I want to say, because this was titled as a presentation of a roadmap, basically a new roadmap, is I think there are 3 things that we could be doing that we're candidly not doing internationally. Again, I offer this because this is an international Congress. The first is we're not exchanging information. We're not exchanging information on the same targets, the same individuals, the same websites, if we just stick with websites, if we go to hard goods counterfeiting, to organized crime. We're not exchanging information. We are less organized than the criminals. That doesn't make any sense. The second thing I would suggest that we do is organize ourselves. I mentioned the IPR Center. I am the Deputy Director for European Affairs. I'm based in Brussels now, but ultimately it is a facility right outside Washington. It has 17 US agencies within the IPR Center that are dedicated in some way or another to enforcing intellectual property rights. Some of them are like the Commerce Department or the State Department that have really more of an administrative function. Some of them are law enforcement agencies like my agency, the FBI, Customs and Border Protection, a few other agencies. We also have 4 international partners, and that's critical for us. Mexico and Canada, because those are the 2 largest trading partners of the United States. And we also have Interpol and Europol. And the benefit of us having international partners is we can start to exchange information. But if I want to exchange law enforcement information with Spain or with France or with Belgium, who do I go to? Now, we have an attaché network. I'm an attaché for my agency. So I can use that attaché network. Maybe I can use the liaison network at Europol. But in reality, I think we're not as well organized nationally as we need to be. And I say that in the United States, we only set up the IPR Center 4 years ago. So I'm not saying that we're doing any better than anyone else. The last thing I think we can do is, and this, if there's people from the political branch here, they never really like to hear this, but we need to provide resources for enforcement.
My agency has no additional resources provided for enforcement. We spend approximately 40 million euros a year on IPR enforcement. We do that because we believe it's our mission, as I said, to protect intellectual property the same way we've done since 1789. But any resources provided for enforcement will help us, obviously, move forward. When I talk to national police and customs around Europe, there is very little resources provided specifically for enforcement. And I think that that's a necessity to trying to actually help. And the gentleman earlier who is a scientist talked about innovation and protecting innovation. And the reality is I want nothing more as a law enforcement official than to help. But without those resources, we can't do it. So those are the three things I think we can do. I apologize, around 2 o'clock I have to leave for a flight back to Brussels because my boss is coming in and I think I probably should be there. So, but if there's any questions, I'm happy to answer them. Thank you very much. Thank you, Eric. Y ahora pasamos una vez repasada la visión internacional, toca el turno de la visión nacional, que tenemos el honor de contar con dos secretarios de Estado para ilustrarnos sobre este asunto. Para José María, ¿cómo estás? Muy bien. Víctor, ¿qué tal? Tomará la palabra en primer lugar don Víctor Calvo Sotelo, que es el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Víctor, cuando quieras. Sí, creo que esto no funciona. Buenos días a todo el mundo. Yo quería empezar agradeciendo al Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual, primero el haberse constituido como tal observatorio y después organizar este Congreso Internacional, que creo que, digamos, que sucede en un momento muy oportuno. Agradecerles la iniciativa y agradecerles la invitación que nos han extendido para estar hoy en este acto. Creo que la iniciativa ha sido muy buena, es reunir a todos los actores alrededor del mundo de la propiedad intelectual, que, como bien dice el lema de este congreso, es un eje estratégico de la nueva economía global. Y es un diálogo multilateral y por eso está muy bien que sea un congreso internacional. Tanto el observatorio como el foro como el congreso ha contado con el apoyo del gobierno desde el principio, precisamente como decía antes, porque nos parece una iniciativa oportuna y una iniciativa necesaria. Yo creo que los ministerios más concernidos en estas cuestiones son fundamentalmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es el responsable en la materia, y el Ministerio de Industria, en la medida en que este mundo de la propiedad intelectual, donde tiene los retos más importantes, es en las cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Y ese hecho es el que nos ha llevado en el último año y medio a trabajar estrechamente los dos ministerios en este campo. ¿Dónde se ha visto ese trabajo en común? Que creo que es importante señalar, pues en un trabajo muy intenso de cooperación, tanto en la redacción de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que actualmente está en curso, la cooperación que también hemos mantenido al definir una agenda digital para España, dentro de la Agenda Digital para Europa, en la que hemos puesto un foco todos en el futuro que creemos brillante en España
para el mundo de los contenidos digitales. Creemos que en España contamos con una mezcla de talento, tanto técnico e ingenieril como de talento creativo, una combinación que es muy apreciada en el mundo de la creación de contenidos digitales, y a eso le sumamos que este es un país donde hace buen tiempo se come bien y las nuevas tecnologías te permiten instalar la empresa donde quieras. Creo que todos entenderemos por qué pensamos que efectivamente el mundo de los contenidos digitales tiene un futuro prometedor en España. En la parte que me corresponde como telecomunicaciones es el mundo de Internet, y decía que me parecía muy apropiado que este fuera un congreso internacional y que esta última mesa a la que hemos tenido la oportunidad de asistir nos trajera la visión de otros países. El mundo de Internet es un mundo complejo, es un mundo global. Es un mundo en el que cada vez más es importante que las actuaciones que hagamos los países, especialmente los que estamos en Europa, los que somos miembros de la Unión Europea, tengamos una actuación coordinada. La vicepresidenta de la Comisión, Neelie Kroes, se ha comprometido a llevar la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del mes de octubre un plan para crear el impulso, la creación de un verdadero mercado único digital en Europa. La vicepresidenta Kroes tiene una responsabilidad más clara en el mundo físico, por así decirlo, de las telecomunicaciones o de las infraestructuras. Pero como todos sabemos, la creación de un verdadero mercado único digital no es tanto, ni siquiera diría fundamentalmente, un problema de infraestructuras o de redes, sino un problema de los servicios que están ahí. Y también hay una actuación dentro de la Unión Europea importante en conseguir, entre otras cosas, en propiedad intelectual, en protección de datos, en resolución de conflictos, en problemas con consumidores, en medios de pago, conseguir un verdadero mercado único digital en Europa que permita que haya empresas europeas que puedan competir con empresas, por ejemplo, estadounidenses, que sí que cuentan con un gran mercado único y que les ha permitido crecer en tamaño. Ese reto se lo plantea la Unión Europea, como digo, con una fecha importante, que es el mes de octubre de este año, ya en la fase final de esta comisión y en la fase final de este Parlamento, porque habrá nuevo Parlamento y nueva comisión en 2014, y creemos que en ese impulso los países, y España lo está haciendo, debemos participar de una manera muy intensa para que sea en ese foro y con la fuerza que da la Unión Europea donde podamos influir en este mercado único digital. A ello añadiría un factor añadido de internacionalidad en este Congreso Internacional de Propiedad Intelectual. Se ha puesto en marcha, se pone en marcha en estos días las negociaciones de un ambicioso pacto de libre comercio transatlántico que van a negociar la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Probablemente desde el inicio de las conversaciones sobre este ambicioso pacto de libre comercio, las dos cuestiones que se señalaban como más importantes eran, por un lado, la agricultura, seguido de las nuevas tecnologías, de los servicios digitales. Hay una necesidad de que seamos capaces de convenir entre Estados Unidos y Europa una serie de criterios comunes que sean también una referencia para el resto del mundo en estas cuestiones. Yo, que tiendo a ser optimista, creo que el que se desarrolle en paralelo el impulso que están dando los comisarios en la Unión Europea para impulsar, para apoyar la creación de un verdadero mercado único digital en Europa, como digo, el desarrollo en paralelo con las negociaciones con Estados Unidos nos puede ayudar a llegar a conclusiones, a decisiones de una manera más rápida y más eficaz. En cualquier caso, el decidido apoyo que el Gobierno ha prestado a la protección de la propiedad intelectual, yo creo que el compromiso de la lucha contra la piratería que se refleja en el reforzamiento
de esa lucha y de los mecanismos con los que podemos dotarnos para luchar mejor contra la piratería, como digo, que se refleja en el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, sigue también, como no puede ser de otra manera en este problema, que es un problema global, las prácticas mejores, las prácticas que se están adoptando también en otros países. ¿Sí? Creo que está habiendo una cierta convergencia en los países. Hay estrategias que nosotros incluimos ya en la ley, como pueden ser las de perseguir, como decía el representante americano, es decir, las fuentes de ingresos de las páginas que se dedican a hacer un tráfico ilegal, tanto desde el punto de vista publicitario, tanto desde el punto de vista de los medios de pago, y que es esencial una mayor coordinación internacional, y en eso estamos todos de acuerdo. Por último, ¿qué querría señalar? La oportunidad de tanto el diálogo europeo con Estados Unidos, el propio diálogo interno de la Unión Europea para crear un mercado único digital, la oportunidad de haber hecho el Gobierno un proyecto de refuerzo de la propiedad intelectual en España, viene en un momento muy oportuno por una tercera razón, que es estamos en el nacimiento de las nuevas redes de alta capacidad. En estos momentos, en el último año y medio en España hemos visto el anuncio por parte de los operadores de telecomunicaciones de muy importantes inversiones en la creación de estas nuevas redes. Por un lado son las redes de fibra, que van a traer velocidades, y ya no solo velocidades, calidades de servicio muy superiores a las redes con las que contamos actualmente. Por otro lado, en la telefonía móvil de cuarta generación, en la telefonía móvil LTE, que sucede lo mismo, no solo van a ser velocidades mayores, sino que va a ser una calidad que va a permitir nuevos servicios, nuevas ofertas, un muy superior consumo por parte de los individuos y de las empresas del mundo digital. Esto viene acompañado también con una revolución en los dispositivos. Estamos viendo que lo que crece de una manera exponencial es el uso de Internet en movilidad. El uso de Internet en movilidad se mueve fundamentalmente por los teléfonos inteligentes, por los smartphones o por las tabletas. España es uno de los países que cuenta con una base instalada más importante de estos aparatos, porque somos un país al que le gustan los gadgets, hemos sido de los pioneros en adoptarlos. Estamos viendo surgir en todos ellos nuevos servicios, nuevas ofertas comerciales de más calidad, más completas, más accesibles en precio, y estamos viendo, por tanto, esa posibilidad que decía que hemos identificado en la Agenda Digital para España, un futuro para los contenidos digitales muy importante. En ese contexto, yo creo que es donde incardinamos una nueva ley de propiedad intelectual que hace un renovado esfuerzo por luchar contra la piratería ante el nacimiento de una industria que yo creo que va a traer mucho empleo a España. Muchas gracias. Por sus reflexiones sobre este asunto, reflexiones que no se oye, no pueden muchísimas gracias, señor Calvo Sotelo, por sus reflexiones muy interesantes, reflexiones que decía, bueno, va a complementar sin lugar a dudas don José María Lasalle, que es secretario de Estado de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. José María, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias por la amable invitación que hoy nos habéis dirigido tanto al secretario de Estado de Telecomunicaciones como a mí para estar acompañándoos en este Congreso Internacional. Gracias a Eric y a Jean-Philippe por sus palabras. Y bien, yo creo que es de agradecer pues, la implicación de todas las organizaciones, entidades y asociaciones
para la puesta en marcha del Observatorio Internacional de la Propiedad Intelectual, así como a la propia Universidad Rey Juan Carlos y a 5 días, además de los patrocinadores y colaboradores, por el apoyo que han prestado a la organización de este congreso y que yo creo que ha dado pie a lo que ya vamos a poner de manifiesto a lo largo de los minutos que estamos compartiendo esta mesa, que es la existencia de un fructífero debate al respecto. Yo creo que estas son las iniciativas que muestran un claro reflejo de que estamos avanzando hacia la buena dirección, que es básicamente la dirección de la colaboración. Lo señalaba antes Eric, hay muchas entidades que están en estos momentos a nivel internacional tratando de defender los derechos de propiedad intelectual. Hay muchos países que están implicados en la defensa de los derechos de propiedad intelectual y lo importante es que seamos capaces de, como hemos conseguido hacer este gobierno, estableciendo una colaboración y cooperación institucional entre 2 secretarías de Estado que tienen responsabilidades en esta cuestión y que yo creo que por primera vez no muestran unas desavenencias institucionales o sistémicas como las que en otros momentos se plantearon, es de alguna manera el camino por el que debemos trabajar, que es, insisto, el camino de la colaboración. Colaboración entre organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que comparten lo que creo que es la apuesta del Gobierno por la potenciación del valor estratégico que reside en la creación y concretamente en la creación cultural. El título del Congreso es claro, la propiedad intelectual como un eje estratégico de la nueva economía global. Si España puede pintar algo bajo el sol de esa economía global es precisamente defendiendo la cultura y particularmente tratando de extraer todas las rentabilidades económicas que están asociadas a tener la segunda lengua de comunicación universal. Junto al inglés, el castellano es la otra lengua de comunicación universal y evidentemente las potencialidades económicas que ello implica desde un punto de vista económico, financiero, empresarial, creativo para España son evidentemente indescriptibles y para este Gobierno constituyen una prioridad. Si una economía del conocimiento va a ser evidentemente el soporte de buena parte de la actividad económica que los países del llamado primer mundo tenemos la responsabilidad de gestionar y tratar de explotar en nuestras potencialidades cualitativas, pues el aprovechamiento de la cultura y del ofrecimiento de contenidos digitales que están en una base cultural es una prioridad también para nosotros. Y si no se protege ese contenido con una estructura de defensa de los derechos de propiedad intelectual lo suficientemente sólida como para no generar inseguridad en primer lugar en la propia inversión, para no impulsar la generación de modelos de negocio que permitan rentabilizar las inversiones que se hagan en eso, pues entonces estaremos haciendo un pan como unas tortas. Bien, por tanto, no me cansaré de decirlo, creo que los derechos de propiedad intelectual son indisociables de la creación y por tanto representan la base sobre la que abonar una cultura viva y en constante evolución. Para España, insisto, esta es una prioridad. Antes señalaba el secretario de Estado de Telecomunicaciones que en el Tratado de Libre Comercio que tenemos en estos momentos sobre la mesa, Estados Unidos y la Unión Europea, hay 2 cuestiones que son muy importantes. Él apuntaba a la agricultura y al ámbito de las tecnologías. Yo añadiría otra y estoy seguro que Jean-Philippe estará totalmente de acuerdo conmigo, que es la excepción cultural, ¿verdad, Jean-Philippe? Y la excepción cultural también es un aspecto muy importante que algunos gobiernos estamos también dispuestos a defender y yo creo que en este sentido la excepción cultural europea es un factor a tener también en cuenta. Eric, tenemos que tratar de salvaguardar la posición en la que se encuentran nuestras industrias audiovisuales y de contenidos con respecto a la posición que tienen los Estados Unidos y esto no va a obstaculizar evidentemente lo que todos deseamos, que es un magnífico tratado de libre comercio entre ambas riberas del Océano Atlántico. Bien, pues como decía, los derechos de propiedad intelectual y concretamente su salvaguarda es para España un deber y yo creo que también es una responsabilidad de todos los ciudadanos en la medida en que todos contribuyan a actualizar la visión de la cultura desde sus dimensiones digitales. Para ello estamos trabajando en un modelo de futuro suficientemente flexible
para acoger a los creadores que innovan y quieren rentabilizar sus emergentes modelos de negocio en la red. Es decir, combinar el impulso de proyectos que estimulen la calidad de la oferta legal de contenidos digitales y el derecho de acceso a esos contenidos. Conscientes de que en este equilibrio descansa el motor del crecimiento, yo creo que España está realizando importantes esfuerzos con el fin de garantizar la máxima seguridad jurídica sin constreñir el potencial también de nuestras valiosas industrias culturales y creativas en este campo. Lo hicimos en primer lugar con la entrada en vigor de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible, que impulsó el gobierno anterior, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y al que el Partido Popular contribuyó con el respaldo parlamentario, cuya introducción de un procedimiento mixto, tanto administrativo como judicial, de restablecimiento de la legalidad, nos permitió atajar el origen de la vulneración sin modificar los derechos de los usuarios. Y en segundo lugar, con la creación de la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual para la salvaguarda de los derechos frente a las páginas web, cuyo modelo de negocio se basa en la explotación de contenidos culturales ajenos sin la autorización de sus titulares. Desafortunadamente se trata de prácticas extendidas que continúan dañando significativamente nuestro tejido económico y nuestra capacidad para generar puestos de trabajo, y por ello quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta tribuna para expresar mi satisfacción y la de mi equipo por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala la legalidad del decreto que permite la retirada de contenidos y el cierre de páginas web que infringen y vulneran los derechos de autor. Dicha resolución judicial es decisiva para continuar con los esfuerzos ya iniciados a favor de un modelo de protección más eficiente, capaz de generar un tejido creativo sólido y rico en contenidos, así como de estimular la cultura como eje fundamental del conocimiento y motor de nuestra economía. Objetivo que, a nuestro entender, quedará plasmado, espero que de una manera eficiente, en el proyecto de reforma al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual del que antes hablaba el secretario de Estado de Telecomunicaciones, entre otras cosas mediante la puesta en marcha de mecanismos de protección todavía más eficientes de lo que en estos momentos ofrece la Ley 2/2011 a la que antes me refería. Dicho esto, parece oportuno recalcar en este foro que los esfuerzos llevados a cabo a nivel nacional perderían su sentido de no existir una defensa coordinada y organizada a nivel global. Y en ese sentido, la colaboración de Estados Unidos, por ejemplo, en la persecución de muchas de las páginas de contenido vulnerador de derechos de propiedad intelectual que están asentados en dominios en los Estados Unidos, contribuiría extraordinariamente, Eric, a que pudiera llevarse a cabo una eficiente labor de defensa de los derechos de propiedad intelectual, y estoy seguro de que el gobierno norteamericano estará en la línea de colaborar con el gobierno español en la facilitación de esa colaboración que, insisto, en ocasiones no tenemos, pero que estoy seguro